Analizamos los datos de actividad industrial con James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco. ¿Cómo estás, James? Gracias por estar en el programa en este cierre de semana. Hola, Víctor. Buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo. Gracias. ¿Qué lectura nos puedes compartir de este dato de producción industrial de marzo que se contrajo 0.9% mensual, quedando por debajo del nulo crecimiento incluso que había anticipado el indicador oportuno de actividad económica, ¿no? ¿Sorpresa negativa? Sí, hasta cierto punto, Víctor. La realidad es que efectivamente el indicador oportuno hablaba de un crecimiento nulo. Cae en el rango negativo, esta variación que observamos de marzo, pero ya la anticipábamos porque cuando conocimos el PIB oportuno también del primer trimestre, necesitaba para poder cumplir con ese pronóstico, en específico el comportamiento de las actividades secundarias, que la variación de marzo fuera negativa. Incluso cuando uno evalúa ya los datos enero-marzo de producción industrial, te salen un poquito más abajo de lo que trae esta estimación de PIB oportuna. Traemos un crecimiento de producción industrial alrededor de 2.3, 2.4, cuando el PIB al parecer pudo haber crecido 2.5, 2.6, ya esperaremos la revisión final. Entonces, en ese sentido, es un poco más negativo, pero ya anticipábamos que había cierta debilidad en marzo. Y nos deja varias señales, nos da la interpretación de que pues a lo mejor empiezan a notarse cierta ralentización tanto en la parte externa, por factores externos, como la parte interna. Y aquí, bueno, el problema que tiene esta serie, por decirlo de una forma, es que está el rubro de minería. El mes pasado subió mucho, subió cerca de 3.8, 3.9, y en este mes cayó mucho. Entonces está generando algo de ruido. Está ahí muy involucrado el tema de servicios relacionados con minería, que es toda esta parte de perforación. Entonces, digamos que eso genera un poquito de distorsión a la hora de interpretarlo, pero cuando uno se fija en la parte manufacturera, pues no cambia mucho el escenario que traemos desde la segunda mitad del 2022. Es una realidad que la industria parece, la parte manufacturera parece que está estancada. Entonces, no es una buena noticia porque efectivamente o al parecer se vienen tiempos complicados, sobre todo por el vínculo que hay con el ciclo de la economía de Estados Unidos. Entonces era importante tener un buen colchón en este primer trimestre, porque en términos generales el mercado interno se ha mantenido relativamente resiliente, pero no, los datos nos muestran que empieza ya a complicarse esta parte manufacturera. Rescato el tema de construcción, venía 2 meses con caídas. Es una buena noticia que haya un crecimiento. Vamos a ver si se sostiene. Está impulsado sobre todo por edificación. Nos gustaría que obras de infraestructura civil, que es un tema muy vinculado a infraestructura, empezar a dinamizarse. Vamos a ver si se da, pero es una buena noticia que haya registrado un crecimiento positivo. Entonces hay algunos claroscuros en este dato que hasta cierto punto se anticipaban. Sí, la producción industrial arroja 2 lecturas negativas, ¿no? En los primeros 3 meses del año, la de enero y ahora la de marzo. De alguna manera, como dices, bueno, se pierde lo que se había avanzado a finales de 2022, pero como dices, probablemente ya está cobrando factura el debilitamiento de la demanda externa, principalmente de Estados Unidos. La pregunta es si estos datos nos anticipan que la desaceleración de la economía mexicana será más evidente en los próximos meses, ¿no? Ante los riesgos de una recesión global, sobre todo en Estados Unidos, y si será suficiente la resiliencia que ha mostrado el sector comercio y servicios pues para contrarrestarlo. Claro, aquí este es un punto muy importante porque lo que estamos viendo en Estados Unidos no hay una señal clara o contundente de que efectivamente ya está en un proceso de recesión o que ya haya entrado a una recesión como tal, pero sí hay unos sectores que han mostrado gran debilidad o cierto grado de debilidad en el país norteamericano. Obviamente vivienda, sector inmobiliario por el tema de la subida de tasa de interés, pero también la manufactura. Entonces, es un tema importante porque efectivamente lo más probable es que este sector en Estados Unidos en los siguientes meses siga cayendo o siga mostrando pérdida de dinamismo, y esto pues va a terminar impactando a la industria manufacturera de nuestro país y por ende a la parte de la producción industrial. La expectativa que tenemos es un segundo trimestre que va a seguir moderándose en ese sentido. Estamos hablando hoy de un primer trimestre, efectivamente 2 meses con caídas negativas. Seguramente en el segundo trimestre se va a tener un comportamiento muy parecido, con crecimientos anuales un poquito más bajos. A lo mejor incluso vamos a cerrar un segundo trimestre en términos de producción industrial más pegado al 1%, pero la expectativa es que para la segunda mitad del año pues ya las variaciones van a ser cero o en la mayoría,
en este caso la mayoría de los meses, van a ser negativas. ¿Por qué? Porque independientemente de que se compruebe o no, o se dé el escenario de recesión en Estados Unidos, la industria manufacturera sí está debilitándose en el país norteamericano. Y la realidad es que los planes que existen, como están las dudas de este posible escenario recesivo, pues termina incidiendo en estas expectativas negativas. No hay tantos incrementos en niveles de producción y por ende se convierte en un círculo vicioso que terminará impactando a México. Si México aprovecha lo más y mejor posible la reconfiguración de cadenas globales de producción y la relocalización de empresas, el nearshoring, ¿esto le daría impulso suficiente a la actividad industrial para contrarrestar esta debilidad que se prevé en la demanda externa? ¿Y qué tan rápido se verá su efecto en el crecimiento? Sí, aquí el problema el inconveniente es que agarra esta parte del nearshoring en el peor momento en términos del crecimiento que está registrando Estados Unidos. Efectivamente, lo que se está viendo, incluso lo notamos en algunos indicadores, no necesariamente en la inversión extranjera, sí, quizá algunos anuncios, pero no ya en la que se ha destinado por completo ya en el país, sino a lo mejor lo vemos más fácil en la parte de formación de capital. O sea, ahí hay un crecimiento importante en toda esta parte de importaciones también de bienes de capital. Parece que empieza ya a moverse este tema. El problema es que los efectos o los resultados no son inmediatos. Y si tienes además una economía donde tu principal objetivo es venderle a Estados Unidos y empieza a perder fuerza, pues a lo mejor el impacto que pudiera notarse o pudiera reflejarse puede ser menor inicialmente. A lo mejor ya en el mediano plazo pues vamos a ver los beneficios. A mí se me figura como sucedió con el Telecán. El Telecán entró en un año de crisis, entró en 1994. Inicialmente pues no se aprovechó del todo, pero actualmente pues algo parecido puede estar pasando con este tema del nearshoring. Está entrando justo en un momento en el que Estados Unidos pudiera estar entrando o metiéndose en un tema de recesión económica. Entonces, sí va a terminar ayudando, no necesariamente en este año, no necesariamente en 2023, probablemente 2024, 2025, conforme se dé esta reconfiguración de forma completa. Así es. Finalmente te pregunto, conocer tu opinión sobre la revisión de las expectativas del consenso para México, ¿no? Que mejora la proyección de crecimiento para 2023 hacia niveles más cercanos o incluso superiores a 2%, ¿no? ¿Es resultado de cifras más alentadoras sobre actividad económica en los primeros meses del año? Sí, básicamente todos nos subimos un poquito por ese tema. Traemos un PIB del primer trimestre creciendo a 3.8%. Pues ya en automático básicamente todas las estimaciones, aún pensando en un crecimiento o una caída en la segunda mitad del año, te llevan a pensar que pueda quedar alrededor del 2%. Entonces, en ese sentido es que se dan las mejoras, no es porque se vislumbre una mejor perspectiva como tal. La mayoría de los analistas de los organismos internacionales y los mismos gobiernos, la Secretaría de Hacienda, traemos como perspectiva en los escenarios bases un debilitamiento en la actividad económica, sobre todo para la segunda mitad del año. Es muy probable que el crecimiento del PIB en el tercer y cuarto trimestre sea prácticamente cero o incluso negativo. Entonces, pero el colchón que tienes con el primer trimestre de 3.8 te da para revisar un poquito al alza las perspectivas económicas. De acuerdo. James Salazar, subdirector de análisis económico de Cibanco, muchas gracias por tu apoyo en el análisis de estos temas. Que estés muy bien y que tengas un buen fin de semana. Buen fin de semana, Víctor. Hasta luego. Gracias.